Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en un siglo que fue absolutamente decisivo, un periodo de 100 años que, literalmente, forjó la identidad vasca moderna tal y como la conocemos. Vamos a desgranar una época de cambios profundísimos y de conflictos que lo marcaron todo. Y la gran pregunta que va a estar sobre la mesa es esta. ¿Cómo es posible que la guerra, la revolución y la industria, toda a la vez, se mezclaran para crear una conciencia política tan particular? Entender esto es la clave para comprender todo lo que vino después. Para intentar responder a esa pregunta, vamos a seguir una especie de hoja de ruta con 5 paradas clave. Primero, el choque entre las ideas revolucionarias y el absolutismo. Luego, el estallido de las guerras carlistas y lo que supuso la abolición de los fueros. Después, la revolución industrial que lo puso todo patas arriba. Y para terminar, el nacimiento del nacionalismo. Vamos a ello. Pues todo arranca a finales del siglo XVIII. Las ideas de la Revolución Francesa empiezan a cruzar los Pirineos y, claro, aterrizan en una sociedad vasca muy apegada a sus tradiciones. Esto provocó una fractura, una grieta que iba a marcar el siglo entero. La división era total. Vamos, por un lado tenías a los que defendían a capa y espada el antiguo régimen, sus fueros, sus libertades históricas, y por otro, los que veían en las ideas liberales la única forma de avanzar hacia el futuro. Eran, en el fondo, dos mundos que no podían convivir. Y para que nos hagamos una idea del lío, el vaivén político de esos años es, una auténtica locura. En solo 6 años, fíjate, se pasa de la propuesta de Napoleón de suprimir privilegios a una abolición total con la Constitución de Cádiz de 1812. Y de ahí a una vuelta a la casilla de salida cuando Fernando VII lo anula todo y restaura los fueros. Esta inestabilidad, claro, era un polvorín. Pasemos ahora a ver cómo este conflicto de ideas estalla de la forma más brutal posible. Porque las guerras carlistas no fueron solo una pelea por el trono, fueron el choque armado, la guerra abierta, entre esa tradición y la modernidad que se disputaban el futuro de España. A ver, sobre el papel, el origen es una crisis sucesoria. Muere Fernando VII y sus partidarios apoyan a su hija, Isabel II, mientras que los absolutistas más puros se van con su hermano, don Carlos. Pero el meollo del asunto, como vemos, era una lucha a muerte entre dos modelos de país. Y esta división explica perfectamente por qué la mayor parte del País Vasco se inclinó por el bando carlista. Su lema, Dios, Patria, Rey, Fueros, conectaba de lleno con la defensa de su sistema de toda la vida, que se sentía amenazado por el centralismo de los liberales. El apoyo liberal, en cambio, se concentraba más en las ciudades y en esa nueva burguesía que estaban haciendo. La primera gran guerra carlista fue larguísima y muy sangrienta. La defensa de los fueros fue el motor que movilizó a la gente. Tras años de lucha, con expediciones que llegaron a las puertas de Madrid, el agotamiento y las peleas internas llevaron al famoso Abrazo de Vergara. Parecía una paz que contentaba a todos, con esa promesa de respetar los fueros. Pero esa promesa duró muy poco. Y así llegamos al punto de inflexión, porque aquí llega la gran ironía de la historia. La derrota final de los carlistas en la siguiente guerra trajo justo la consecuencia que más temían y contra la que habían luchado durante décadas: el fin de su sistema foral. Hay que quedarse con esta fecha, 1876. Es el año que lo cambia todo. Una nueva ley, impulsada por Cánovas del Castillo tras la victoria liberal, pone punto y final a 4 siglos de una forma de autogobierno única, buscando la llamada Unidad Constitucional de España. Las consecuencias fueron enormes y, sobre todo, muy directas. Se impuso la obligación de pagar impuestos al Estado central y de hacer el servicio militar, como en el resto de España. Y, quizá lo más importante, desapareció el pase foral. Ojo, que esto era el derecho histórico a vetar leyes del rey si se consideraban contrarias a los fueros. Su eliminación fue un golpe simbólico y práctico tremendo. Ahora bien, de las cenizas del sistema antiguo nació algo nuevo, el Concierto Económico de 1878. Un acuerdo fiscal que, aunque era muy distinto a lo anterior, mantenía una particularidad. Las diputaciones vascas seguirían recaudando los impuestos y luego entregarían una cantidad pactada, el famoso cupo, al Estado. Un sistema que, con muchos cambios, ha llegado hasta hoy. Pero mientras todo esto pasaba en la política, otra revolución, quizá todavía más potente, estaba cambiando el paisaje y la sociedad vasca para siempre. Vamos a hablar de la Revolución Industrial. El epicentro de todo fue la Ría de Bilbao y el motor, la siderurgia. Gracias a los recursos naturales y a una burguesía con ganas de invertir, Vizcaya se convirtió en la gran potencia del acero de España. Una hegemonía que, duraría casi un siglo. Y esta industria se alimentaba, claro, de la minería. La exportación masiva de mineral de hierro, sobre todo a Gran Bretaña, generó una cantidad de dinero gigantesca.
Ese capital fue literalmente la gasolina que arrancó y financió la creación de las grandes fábricas siderúrgicas. Y para mover tanto dinero y tanta industria, hacía falta una estructura. Así que nacieron instituciones financieras muy potentes, como el Banco de Bilbao o la Bolsa, que no solo ayudaron a consolidar un sistema capitalista moderno, sino que afianzaron el poder de una nueva élite, la burguesía industrial. Y con esto llegamos a la última pieza del puzzle. A ver, ¿qué ocurre cuando una sociedad pierde sus leyes de siempre y a la vez vive una transformación económica y social tan brutal? Pues que surge una respuesta política nueva, el nacionalismo. El origen del nacionalismo vasco se puede explicar por la suma de dos crisis. Por un lado, la crisis política, ese sentimiento de agravio por la pérdida de los fueros, y por otro, la crisis social, provocada por la industrialización y la llegada masiva de trabajadores de otras partes de España, que cambiaron por completo la sociedad tradicional. La persona que le puso nombre y apellidos a toda esta reacción fue Sabino Arana. Él fue quien formuló una ideología que definía a la nación vasca basándose en elementos como la raza, el euskera, la religión o las leyes antiguas, en clara oposición a lo que consideraba el liberalismo español y la industrialización. Y en 1895 fundó el Partido Nacionalista Vasco, el PNV. Y este movimiento no se quedó en el papel, ni mucho menos. En cuanto pudo, se tradujo en acción política. Con la llegada de la Segunda República, el PNV se convierte en la fuerza principal. Y aunque un primer intento de estatuto de autonomía no salió adelante, el estallido de la Guerra Civil le permitió conseguir, aunque fuera por poco tiempo, el primer gobierno autónomo vasco de la historia. Y así cerramos este recorrido, un siglo de cambios brutales que nos deja con una pregunta final para darle una vuelta. De todos estos debates sobre fueros, centralismo, identidad, modelo económico que definieron el siglo XIX, ¿cuáles siguen todavía resonando hoy? Porque la historia, como vemos, nunca deja de conversar con el presente.